Hola, bienvenidos y bienvenidas al proyecto GPS. El proyecto GPS es un programa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, un programa en el que intentaremos tratar de ayudaros a resolver dudas acerca de la orientación académica y laboral, ¿vale? En este taller en concreto, el taller de cómo preparar y realizar una entrevista, trabajaremos aspectos por supuesto, más relacionados con la parte del mercado laboral, ¿no? En concreto, la realización de una entrevista de trabajo. Yo, Olive, os intentaré dar distintos consejos y distintas explicaciones que os serán de ayuda en el momento en el que tengáis que prepararos para una entrevista. Para la realización de este taller tendréis distintos materiales. Por una parte, tendremos el material en vídeo, ¿vale? Esto que estáis viendo ahora, en el que yo intentaré daros información que os sea útil, os propondré dinámicas y intentaré, explicar de una manera cercana cómo es el funcionamiento de una entrevista, qué tipo de modalidades hay, etcétera, etcétera. Y por otra parte, tendréis junto con esto un PDF con información más ampliada en la que os propongo distintos ejercicios también, distintos links, distintos vídeos que podéis visualizar, ¿vale? La idea es que tengáis ambas herramientas, tanto el vídeo como el PDF, y que el vídeo lo podáis pausar en cuanto lo necesitéis y en cuanto queráis, ¿vale? Que lo podáis pausar para hacer algún ejercicio que os proponga, que lo podáis pausar si algo no se ha entendido bien y necesitáis parar un momentito, o si lo necesitáis pausar para leer en profundidad lo que se os da en la presentación, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, sin mucho más explicación, pasamos al taller. Lo primero que os propongo antes de cualquier entrevista y antes de cualquier entrevista o antes de cualquier proceso de selección es que pudierais hacer un DAFO personal, ¿vale? No sé si alguna vez habéis hecho un DAFO, pero para esto necesitaréis sacar papel y boli y hacer un poquito un autoanálisis, ¿vale? En cuanto tengáis papel y boli, dibujáis un poco la estructura que veis delante, ¿vale? La tabla con los títulos, sin las frases que están dentro, ¿vale? Solo los títulos: fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, análisis interno y análisis externo. Vale, entonces, el DAFO es una herramienta de autoanálisis que os va a ayudar a hacer un poco una foto, ¿no? Un diagnóstico de una situación en concreto. En vuestro caso, nos vamos a poner en la tesitura, ¿no? En el momento en el que vosotras sois unas personas que van a hacer una entrevista, ¿no? Entonces vamos a un poco hacer el diagnóstico de la situación para que tengáis claro cuáles son vuestras fortalezas, vuestras debilidades, vuestras oportunidades y vuestras amenazas, ¿ok? Entonces, en fortalezas, ¿qué es lo que vais a escribir? Vais a escribir, pues, 4 o 5 fortalezas que tengáis, ¿vale? Aquellas cosas que se os den bien, aquellas capacidades que tenéis, aquellas cosas que hacéis mejor que los demás. Podéis seguir estas frases que os pongo por ahí o podéis pensar simplemente en aquellas cosas que se os den bien, ¿vale? Ya sean cosas técnicas que tengan que ver con vuestro sector siempre, por favor, como por ejemplo, pues soy informática y se me da bien programar, o se me da bien X lenguaje de programación, o se me da bien detectar problemas o lo que sea, ¿vale? Cosas técnicas o cosas quizás un poco más que tengan que ver con vuestra personalidad. Por ejemplo, se me da bien trabajar en equipo o se me da bien comunicar, ¿vale? Fortalezas. Y lo mismo con las debilidades, ¿vale? Cosas técnicas y no tan técnicas que no se os den tan bien y que os puedan preguntar. Eso sería el análisis interno. Y para el análisis externo vamos a intentar detectar nuestras oportunidades y nuestras amenazas, ¿vale? ¿Oportunidades qué son? Pues son aquellas circunstancias que no están en nuestras manos, ¿no? Que son externas, que van a favorecer que os adaptéis mejor al sector o que vaya a favorecer esa introducción en el mercado laboral, ¿vale? Por ejemplo,
que tengáis facilidad para moveros, ¿no? Disponibilidad de movimiento puede ser una oportunidad, que conozcáis el sector o que conozcáis gente, que tengáis contactos, puede ser oportunidad, que sea un sector que está en auge, puede ser una oportunidad, ¿vale? Y amenazas serían, por lo contrario, pues qué cosas os pueden obstaculizar un poco que podáis acceder a ese trabajo, ¿no? A esa incorporación en el mercado laboral. Pues si tenemos algún tipo de conciliación, ya sea familiar o de cualquier tipo, si tenemos que trabajar y estudiar a la vez, por ejemplo, puede ser una amenaza, ¿no? Que no podamos adaptarnos a X jornada laboral, que haya mucha competencia, que ofrezcan cosas que yo no tengo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ahora pausaríais el vídeo, haríais vuestro DAFO personal, ¿vale? Tanto en análisis interno como externo, y sería interesante que pudierais compartirlo con vuestros compañeras y compañeros, ¿vale? Seguro que encontráis muchos puntos en común, muchos puntos que quizás alguno o alguna no había tenido en cuenta pero les sirve, etcétera, etcétera. Una vez lo tengáis hecho, seguiríamos adelante. Aquí os pongo la visualización de este vídeo, que es un cortometraje titulado La entrevista, y os pongo que lo visualicéis. Es cortito y es en clave un poco de humor, y que podéis reflexionar acerca de lo que ocurre en la misma. En cuanto lo hayáis visualizado, vamos a centrarnos ya en la preparación de la entrevista, ¿vale? ¿Qué cosas hacer antes de la entrevista? Pues aquí tenéis varias cosas que podéis hacer, ¿vale? Pero una de las cosas más importantes es visitar la web o conocer la empresa, ¿vale? Conocer todo lo que podáis acerca de la empresa. Luego tenemos el apartado de durante la entrevista, y aquí trabajaremos pues que hay dos tipos de entrevista, ¿no? Para empezar, la individual, y para continuar, la grupal. Dentro de la individual tenéis las entrevistas dirigidas, que son no muy claras, preguntas muy concisas que tendréis que responder. Entrevistas más libres, ¿no? En la que te dejan libertad para que tú cuentes trayectoria, etcétera. Y entrevistas mixtas, en el que pues bueno, os hacen unas preguntas concretas, pero también os dejan vuestro espacio para que os podáis explicar. Vamos a preparar la entrevista. Lo primero que deberíais hacer es estudiar vuestras aptitudes, ¿no? Por ejemplo, con un DAFO estudiamos bien cuáles son nuestras aptitudes, nuestra experiencia, nuestra formación, nuestros puntos débiles, elaborar una lista con las dudas que tengas, lleva pensada las reacciones, los puntos débiles que has detectado, etcétera, etcétera. Y pasamos al durante la entrevista, ¿ok? Durante la entrevista es muy importante que saludemos sonrientes, que demos un apretón de manos, que llamemos al entrevistador o a la entrevistadora por su propio nombre, y que tengamos cuidado con el lenguaje corporal, ¿vale? Que escuchemos, que seamos sencillos y sobre todo que demostremos interés y demos gracias al despedirnos. Todo aquello que expresamos y es entendido o interpretado por otra persona es comunicación. Entonces, aparte de las palabras habladas, ¿no? De lo que os estoy contando yo, o escritas, que es por ejemplo lo que saldría en vuestro currículum, lo que transmitís, vuestros gestos, vuestra postura, vuestra mirada, también es comunicación. Entonces, os animo a que podáis ver un poco qué tipo de comunicación no verbal utilizáis habitualmente y que podáis hacer hincapié en mejorarla o trabajarla. Os dejo aquí un poquito los elementos de la comunicación, ¿vale? El emisor, mensaje, receptor, para que hagáis un repaso, pero lo más importante es que la comunicación tiene tres componentes, ¿sí? Los no verbales, que serían nuestros gestos, nuestra cara, nuestra postura, son muy importantes, ¿vale? Y hay que un poquito controlarlos. Los paralingüísticos, que sería el cómo utilizamos nuestra voz, si hablamos demasiado rápido, si hablamos demasiado lento, si hacemos pausas, si gritamos, si hablamos muy bajito, ¿vale? Entonces, que tengáis un poco en cuenta tanto los componentes no verbales como los paralingüísticos. Los verbales al final es el que decimos, ¿no? Y eso más o menos lo podremos preparar también.
Tenéis varios vídeos aquí, la mayoría en clave de humor, que podéis un poco visualizar en grupo y comentar acerca del lenguaje corporal. Para terminar, como tips finales, que hagáis preguntas, ¿vale? Al final, el hacer preguntas siempre denota que tenemos interés y así la persona que nos está entrevistando se dará cuenta de que estamos atendiendo y que tenemos dudas, que tenemos interés y que se lo estamos demostrando. Que no utilicéis mucho la palabra no. Esto al final siempre va a tender a denotar a la negatividad, ¿vale? No utilizar globalizadores tampoco y un poco analizar los gestos que realiza la persona que tenéis delante para que os podáis adaptar. Si es una persona que gesticula mucho, pues vosotros también podéis soltaros un poquito y gesticular. Si es una persona que no lo hace para nada y que es como muy rígida, ¿no? Y muy en su espacio, pues vosotros y vosotras también intentad no abarcar el espacio que ella o él no está abarcando. Y cuando terminéis la entrevista, lo que haremos es un poco pues hacer una evaluación, ¿no? Analizaremos qué es lo que ha ido bien, analizaremos qué es lo que ha ido mal y probablemente esto nos sirva para entrevistas a posterior. Una vez un poco analizado cuál sería el formato de una entrevista o qué es una entrevista, lo interesante de todo esto es que podáis poneros a practicar. Aquí tenéis, por ejemplo, tipos de preguntas que podéis practicar, ¿vale? Por ejemplo, analizaremos preguntas sobre personalidad, preguntas sobre futuro empleo, preguntas sobre formación. Podéis practicar intentando responderlas de uno en uno o de una en una, intentando responderlas en grupo y luego poniéndolas en común, intentando sin duda, pues eso, ¿no? Dar respuestas un poco coherentes y formales. Una pequeña anotación: cuando os hagan preguntas como muy abiertas, como háblame de ti mismo, ¿no? La primera, o háblame de ti misma, intentad no iros mucho por las ramas, ¿vale? Cuando nos preguntan háblame de ti mismo, de ti misma, nos están preguntando sobre nuestra trayectoria, tanto estudios como formación, ¿vale? Y cuando os hagan preguntas como muy concretas, por ejemplo, una pregunta cerrada, ¿no? De respuesta sí o no, podéis intentar alargarlas un pelín, ¿vale? ¿Has estudiado o tienes el curso de prevención de riesgos en laborales? En vez de responder sí, puedes responder sí, lo tengo. Me lo saqué en este momento de mi vida o en este momento de la carrera, en este año, y me ha servido para tal, tal, tal y tal. O la verdad que me fue de utilidad para tal, tal y tal, ¿vale? Ni tanto ni tampoco. Y otro último tip sería que cuando se os pregunta si A o B, muchas veces la respuesta es C, ¿vale? Si os preguntan, por ejemplo, ¿te gusta trabajar con gente o prefieres trabajar sola o solo? Probablemente ahí será interesante que hablemos sobre nuestra preferencia, ¿no? Pues la verdad que me gusta más trabajar con gente, porque tal, tal, tal y cual, pero que añadamos que también sabemos trabajar solos o solas y que en algunas ocasiones, de hecho, pues que también es de utilidad, ¿vale? Es decir, que no descartéis ni el trabajar con gente ni trabajar solo o sola, ¿vale? Todas estas preguntas os las podéis ir preparando. Tenéis de personalidad, como os he dicho antes, tenéis de formación, ¿vale? ¿Por qué estudiasteis esto? ¿Cuál fue la experiencia más gratificante en vuestra vida como estudiante? Si era difícil, si no era difícil, qué asignatura te gustaba más, menos. Y preguntas un poquito también sobre trabajos anteriores, ¿no? Cómo funcionabais en trabajos anteriores, qué trabajos anteriores te gustaron más o menos, mejor jefe, mejor jefa, peor jefa, cómo te llevabas con tus compañeros y compañeras. Bueno, preguntas un poquito de trabajos anteriores. Aquí importante, pues que intentéis responder con objetividad, ¿no? Y un poco sin entrar en la emoción. Hay veces que cuando os preguntan sobre cómo nos llevábamos con compañeros o compañeras o jefes o jefas, pues nos acordamos de aquella persona con la que nos llevábamos fatal, ¿no?
quizás hablemos un poquito más de lo debido, entonces, con cuidado. Y sobre futuro empleo, ¿vale? Una de las primeras cosas que os he comentado es que sin duda deberíais aprender o informaros un poco sobre la empresa, ¿vale? Entonces, si entramos en su web, si leemos un poquito cuáles son los valores, cuáles son los sectores a los que se dirige, o los productos los que ofrece o lo que sea, tendremos la respuesta a estas preguntas, ¿vale? Importante, siempre importante, ¿vale? Denota mucho interés que os hayáis interesado por conocer a la empresa a la que estáis haciendo esa entrevista. ¿Cómo más podemos practicar? ¿Vale? Os dejo aquí también un par de ejercicios de reformulación positiva. Aquí sí que os diría que los leáis, paréis el vídeo, intentéis reformular, ¿no?, estas oraciones y a posterior tendréis las respuestas, ¿vale? Entonces, ¿qué es la reformulación positiva? Pues no es más que reformular una apreciación negativa que el entrevistador o entrevistadora haya hecho sobre nosotros o nosotras y darle un pelín la vuelta, ¿vale? Es decir, si me dicen su edad es superior a la que exigimos, pues que yo encuentre razones por las que me deberían contratar aunque mi edad sea superior a la que ellos o ellas exigían en esa oferta de empleo, ¿vale? Entonces aquí pararíais y tendréis por aquí las respuestas, ¿vale? Estas respuestas son válidas, pero estoy segura de que vosotros y vosotras vais a encontrar miles de respuestas válidas más, ¿vale? Esto es un ejemplo que se me ha ocurrido. Y aquí tenéis pues más ejercicios de reformulación positiva, ¿vale? Aquí tendríais estas 4 frases, pararíais, haríais los ejercicios grupal o individualmente y tendréis aquí las respuestas. Hasta ahora, por lo general, lo que hemos trabajado es preguntas o reformulaciones que vais a utilizar en entrevistas individuales, ¿no?, cuando tengáis a una persona delante y sea una conversación. Pero debéis saber que cada vez se utiliza más la modalidad de entrevista grupal, ¿vale? En este caso se reúne a 10 personas como máximo por lo general y se os plantea o bien una situación para que resolváis o bien un debate, ¿no? Entonces, en estos momentos el seleccionador o la seleccionadora estará también por ahí y se fijará en otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo la capacidad que tenéis para trabajar en equipo, las capacidades que tenéis de liderazgo, la comunicación, cómo os relacionáis con otras personas, cómo intentáis afrontar retos, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí, ¿qué puede ser importante o qué puede ser interesante? Pues por una parte, que mantengáis la calma si es que es la primera vez que tenéis una entrevista de este tipo, que no monopolicéis el discurso, ¿no? Es decir, a veces quizás es un debate acalorado en el que queremos trasladar nuestra manera de pensar y monopolizamos. Entonces, que escuchéis un poquito a los demás, a las demás, y que respetéis a los compañeros y las compañeras, ¿vale? Dad cancha un poquito al resto. Os podéis encontrar varios tipos de entrevista grupal, ¿vale? Entonces, lo que os decía, puede ser un debate en el que os ponen roles, puede ser un debate en el que no os los ponen, puede ser un ejercicio que os hagan hacer, ¿vale? Yo aquí os he traído algunos. Por ejemplo, esta dinámica, ¿vale? En esta dinámica lo que haríais es leer este enunciado, ¿vale?, en el que se explica un poco que vosotros y vosotras sois empleados y empleadas de una compañía a la que le han dado un coche nuevo que repartir, ¿vale? Entonces leeríais la dinámica, a cada persona se le asignaría un rol, ¿vale? Yo aquí he traído 6 roles distintos y luego suele ser interesante también que haya 2 o 3 personas que se comporten, que no cojan ningún rol de estos y que sean evaluador y evaluadora, ¿vale? Es decir, que mientras las personas están haciendo la dinámica podáis tomar notas de cada persona, qué es lo que ha hecho bien, qué es lo que ha hecho mal, si ha hablado mucho, si ha hablado poco,
si ha ayudado a que el objetivo pueda salir adelante o no, y así un poco pues que luego podáis tener vosotros y vosotras también el feedback, ¿vale? Y otra dinámica muy habitual suele ser, pues por ejemplo, la de un debate, ¿no? Por ejemplo, aquí se os propone un, un debate conflictivo, ¿no? La construcción de un centro comercial en una zona protegida, y no se os da el rol tan específico como en la anterior, pero sí que cada participante pues será pues igual ecologista o promotor o promotora o concejal o concejala, consumidor o consumidora, y deberá defender su postura, aunque realmente no esté de acuerdo con ella, ¿vale? Dinámicas como estas son muy habituales y será cada vez más habitual que os podéis encontrar con alguna de este tipo. Y con esto un poco terminaríamos, ¿vale? La idea es que además de todos estos vídeos, todo este vídeo, perdón, y todas estas herramientas o ejercicios que yo os he propuesto, podáis tener la web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ¿vale? Aquí en la web tenéis distintas herramientas que podéis ver, que podéis utilizar y a las que podéis acudir siempre que queráis y necesitéis. Hay vídeos de entrevistas, hay tips sobre entrevistas, sobre currículum, etcétera, etcétera, y que podéis un poco salsear y que seguro que os encontráis con algo nuevo y de utilidad, ¿vale? Entonces, espero que os haya sido de ayuda, espero que si tenéis una entrevista os salga estupendamente bien, y sin duda muchísimas gracias por haber participado en el taller.